Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Después de la multiplicación de los panes, Jesús obligó a los discípulos que subieran a la barca y pasaran antes que Él a la otra orilla, mientras Él despedía a la multitud. Después subió a la montaña para orar a solas, y al atardecer todavía estaba allí solo. La barca ya estaba muy lejos de la costa, sacudida por las olas, porque tenían viento en contra. A la madrugada, Jesús fue hacia ellos caminando sobre el mar. Los discípulos, al verlo caminar sobre el mar, se asustaron. «Es un fantasma», dijeron, y llenos de temor, se pusieron a gritar. Pero Jesús les dijo: «Tranquilícense, soy yo, no teman». Entonces Pedro le respondió: «Señor, si eres tú, mándame ir a tu encuentro sobre el agua». «Ven», le dijo Jesús. Y Pedro, bajando de la barca, comenzó a caminar sobre el agua en dirección a él. Pero al ver la violencia del viento, tuvo miedo y comenzaba a hundirse. Gritó: «Señor, sálvame». Enseguida, Jesús le tendió la mano y lo sostuvo, mientras le decía: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en ella se postraron ante él, diciendo: «Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios». Palabra de Dios. Queridos amigos de la Cumbre y Los Cocos, nuevamente estamos aquí para escuchar la palabra de Dios y profundizarla. Ya sabemos que la palabra de Dios es sumamente actual, siempre tiene un mensaje. 2000 años que la palabra de Dios ha venido iluminando la vida de tantas personas, también hoy, en nuestro tiempo, quiere hacernos llegar un mensaje. Acabamos de escuchar ese fragmento del Evangelio en el cual Jesús camina sobre el agua. Bien, entonces vamos por parte. Un primer momento en que Jesús sube al monte para orar a solas, dice el Evangelio. Entonces notamos cómo Jesús siente la necesidad de estar a solas con su Padre Celestial. Siempre lo hacía habitualmente. El Evangelio, en varios momentos encontramos que Él se retiraba a la montaña para orar, especialmente en los momentos más importantes. Por ejemplo, cuando va a elegir a sus discípulos, como hemos visto el domingo pasado en el momento de la transfiguración, o bien antes de su pasión también. Antes de comenzar su misión, ahí en el desierto, las tentaciones, Jesús se retira a solas para estar con su Padre. Es decir, el evangelista San Mateo resalta aquí su vinculación con Dios directa, ¿no? Su pertenencia al mundo de lo divino, su ser como hijo de Dios. Él, que era hijo de Dios, siente la necesidad de estar con su Padre Celestial. Y luego esta identidad de Jesús, del ser hijo de Dios, se manifiesta también en su caminar sobre el agua, esas aguas agitadas por el viento. Entonces esto le permite trascender esa realidad caótica del agua que se mueve, del viento que amenaza con derribar todo lo que encuentra. Él no se deja intimidar ni tampoco se deja obstaculizar por esta naturaleza que está revuelta, sino por el contrario camina sobre ella, ¿no? Entonces vemos cómo el mar, la tempestad, la noche, son símbolos de la inseguridad, de la angustia, de la muerte que se abaten sobre la comunidad y amenazan con ahogarla, ¿no? La atormentan, la hacen sufrir. Esa mentalidad de aquellos tiempos aún hoy sigue. ¿Quién de nosotros, cuando ha estado en una oscuridad sin ninguna luz, ha sentido ese temor, ese recelo, ese miedo, ¿no? Es que lógicamente en la Sagrada Escritura todo lo que es lo oscuro, todo lo que es lo revuelto, todo lo que es avasallante es un poco símbolo de la presencia del mal. En cambio, la serenidad, la luz, la paz es el símbolo de la presencia de Dios. Bien, en este caminar sobre el agua los discípulos creen ver un fantasma y gritan de miedo.
Jesús les dice, tranquilos, soy yo, no teman. En los evangelios siempre, no teman es una invitación a ser valientes, a confiar, a estar bien. En varias partes del evangelio, los encuentros de Jesús con algunas personas, aparece esta expresión. Podemos recordar a aquel hija de aquel jefe de la sinagoga, que el padre le dice, ven a curar a mi hija. Jesús le dice, no temas, no temas. En varias partes aparece esta invitación de Jesús. Bueno, y Pedro, siempre Pedro era el que tomaba la iniciativa, le pide a Jesús algo imposible, caminar sobre el agua. Y Jesús le concede este pedido, lo llama que vaya hacia él. Pero claro, Pedro comienza bien, pero en cierto sentido, en cierto momento, aparta su mirada de Jesús y empieza a ver que a su alrededor las olas y el viento amenazan con hundirlo. Y lo empieza a dominar el miedo. Al ver que se hunde, entonces grita pidiendo auxilio al Señor y el Señor lo rescata. Y luego el mismo Jesús le da la razón por la cual comenzó a hundirse. Tuvo poca fe, lo dominó la duda, ¿no? Apartó su mirada de Jesús y por eso lo hizo flaquear. Bien, apenas sube a la barca, el viento se calma y los discípulos entonces, ante ver todo esto, terminan reconociendo que Jesús verdaderamente es el Hijo de Dios. Los que estaban en ella se postraron ante él diciendo, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. El caminar sobre el agua, el calmar la tempestad inmediatamente, eso sin duda alguna no lo puede hacer ninguna persona por más fuerza espiritual que pueda tener. Bien, entonces la dimensión eclesial de la narración es clara. Desde los primeros tiempos, la barca ha sido la figura de la iglesia. La iglesia que en el devenir de los tiempos, a medida que van pasando los tiempos, va navegando en este mundo revuelto, conflictivo, difícil, lleno de amenazas, lleno de miedos, ¿no? La historia de la iglesia está hecha así, de escenas semejantes, ¿no? Hay una aparente ausencia del Señor, el Señor no está, estamos solos en el medio de la tormenta. Hay fuerzas que se oponen, hay dificultades para avanzar, hay tinieblas que rodean, hay elementos que maltratan a la humanidad, al pueblo de Dios. Pareciera como que Dios se ha borrado del mundo, esto ya no tiene arreglo. Hay una frase de Atahualpa Yupanqui que dice, yo miré con tristeza y pensé con tristeza, Dios por aquí no pasó, dice, ¿no? Sobre todo esto está nuestra falta de fe que nos impide a veces reconocer al Señor cuando se acerca a nosotros o cuando camina con nosotros. Sin embargo, Él viene, nos devuelve la calma, nos tranquiliza el viento y las olas. Entonces tenemos estas dos realidades. Por un lado, el misterio de Cristo, que es el Hijo de Dios, y al mismo tiempo vemos el misterio de la iglesia, ¿no? Las dificultades en creer, en perseverar en esa fe por parte nuestra, por parte de toda la iglesia. En este sentido podemos ver en la figura de Pedro el camino de todo creyente, ¿no? Por un lado, esperan mucho en Jesús y confían en Él, pero luego nuevamente se ven sobrecogidos por los miedos y las dudas, ¿no? Bien, en conclusión, vivir la fe supone entonces un permanente ejercicio en buscar, poner la mirada en Jesús, ¿no? Confiar en Él. Sabemos que Dios está, aunque a veces la presión del ambiente, la confusión del mundo, la confusión de nuestro propio interior también, el temor, podemos pensar de que se trata de una ilusión. Dios realmente no está, una ilusión, un fantasma. Entonces se hace vida la presencia y la voz del Señor que nos trae la paz, que calma el mar y que nos dice no teman. Bien, queridos amigos, entonces pidamos al Señor que aumente nuestra fe. Pidamos al Señor que nos salve de ese miedo, de esa angustia que nos hace a veces flaquear y a veces pensar de que el Señor verdaderamente no está. Aprovecho la oportunidad para hacer algunos pequeños avisos. Hemos comenzado el viernes con la novena en honor de San Roque, en la capilla que lleva su nombre, al pie del Cristo. Todos los días a las 17:30 horas tenemos el rezo del Santo Rosario, a las 18 horas la celebración de la Santa Misa. Todo ello hasta el sábado 19.
El domingo 20, en horas de la mañana, será la procesión y la misa. A las 11 la procesión, a las 12 la misa. Y luego habrá un compartir fraterno. Algunos cantores, algunos bailarines, también algo para comer, unos choripanes, empanadas, para compartir como familia la fiesta de encontrarnos como iglesia alrededor de la figura del patrono de esta capilla, que es San Roque. Durante estos días de la semana no habrá misa en la parroquia del Carmen. Nos vamos todos allí, acompañamos a esta comunidad. Sí, el sábado y el domingo, por supuesto, lo habrá. El domingo 20 no habrá misa en el Carmen a las 11 de la mañana porque estamos allí compartiendo con los hermanos de la San Roque la procesión y la misa. Que el Señor los bendiga, los acompañe y haga que tengamos más confianza y más fe en el Señor. Que la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre toda su familia y así los acompañe para siempre. Amén. Será hasta otro momento y muchas gracias.